Muchas gracias, pastor. Damos gloria a Dios por esta gran bendición que nos permite nuestro querido pastor Javier y pues nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Creador, de compartir la palabra con todos ustedes, queridos hermanos. Y pues un privilegio enorme el poder compartir palabra, consejo, enseñanza. Lo que nuestro Padre ha decidido hoy compartirnos, otorgarnos. Y pues qué bendición, la verdad, hermanos, qué bendición poder estar reunidos, ¿verdad? Aunque sea de forma virtual y recibir la guianza, el consejo del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, Amén. ustedes me conocen que me gusta a mí hacer participar con el audio, con la lectura bíblica, porque una de las cosas que disfruto al compartir la palabra, pues es escuchar diferentes versiones bíblicas y para enriquecer todavía mucho más la riqueza de la bendición del Espíritu a nuestras vidas, porque la palabra es alimento, amén. Y Amén. necesitamos llenar en estos momentos, sobre todo en esta época de oscuridad, hermanos, de tanta incertidumbre, necesitamos alimentarnos bien en alma y en espíritu. En el cuerpo no tanto, ya vieron que es muy difícil ahora establecer un equilibrio en el alimento físico y ahorita las enfermedades están, pero si al pie del cañón con respecto a quien ha logrado un desequilibrio en su salud física. Pero todo va bien en la voluntad del Señor. Si alimentamos nuestra alma, si alimentamos nuestro espíritu, esto se va a ver reflejado también en nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Así es que Amén. me van a Amén. escuchar que en más de una ocasión voy a pedir que ustedes me ayuden haciendo las lecturas bíblicas, para lo que les pido que si desean ustedes participar de esta enseñanza, abran su micrófono para hacer la lectura y después la cierran para que sigamos teniendo fluidez en esta transmisión y en esta sala de conferencias, hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¿Qué les parece Amén. si oramos? Y obviamente, amado Pastor Javier, si nos dirige usted en oración para comenzar con la Sí. enseñanza de esta noche. Amén. Amén. Padre, pues gracias por este tiempo y por este espacio. Te pedimos, Señor, que unja, Señor, la boca de tu Hijo, su mente y su corazón. Queremos ser bendecidos, Señor, con tu palabra que habrás de dar, Señor, a su alma, a su espíritu, a su corazón, para que viertes agua fresca sobre todos, cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Y, Señor, pues ansiosos, disponemos, Señor, nuestro corazón como si fuera tierra para recibir esa porción de agua de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Javier. Bien, queridos hermanos, pues disponga su corazón y los invito a que abran sus escrituras, la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1. Capítulo 1, versículos 9. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Y para mis hermanos que desean tomar nota, que van a escribir, les propongo este título, llamemos la enseñanza de esta noche, Inteligencia Espiritual. Amén. Y Dios nos dará luz a través de su Espíritu Santo con respecto a la profundidad de esta bendición, de esta palabra, de esta enseñanza, y que seamos todos alimentados, bien nutridos por parte del Señor con este alimento espiritual a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amén. Primera de Colosenses, Amén. perdón, carta de los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Voy a leer el primer versículo, hermanos, y dice así: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, ponga atención en esta parte, hermanos, que dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Una de las Amén. preocupaciones del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, principalmente,
ya que a ellos se va dirigida esta carta, pero hoy vamos a tomarla también para nosotros, amén. Y vamos a escuchar esa inquietud del apóstol, porque dice, estoy leyendo la versión de las Américas, dice en esta versión que el apóstol estaba preocupado, de modo que rogaba y pedía a Dios que los hermanos en Colosas fueran llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero mire cómo dice esta versión, dice en toda sabiduría. No dice en una sabiduría. Esta versión dice en toda sabiduría y también en la comprensión espiritual. Y eso es lo que en esta hora yo quiero compartir con todos ustedes, amados hermanos. Por eso hemos titulado esta enseñanza Inteligencia Espiritual. Porque ya nos queda muy claro, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que hay diferentes corrientes de ideas, hay diferentes ideologías, y cada uno tiene la libertad de decidir sobre qué plataforma desea pararse. Y ahí, en base a esa plataforma, fundamenta sus creencias, su filosofía, sus criterios, su ideología y, ¿por qué no? También incluso en muchas ocasiones la fe. ¿Sobre qué está fundada nuestra fe, queridos hermanos? El apóstol está preocupado y en este primer versículo, vamos a leer más todavía algunos más versículos adelante, pero en este primer versículo, el 9, el apóstol está preocupado porque la iglesia tenga conocimiento pleno de la voluntad de Dios, pero que este conocimiento pleno lo tengan en toda sabiduría. Y si usted me lo permite, cabe recalcar que podemos tener la libertad de preguntarnos cuando dice en esta versión de las Américas, si alguno de ustedes tiene otra versión que utiliza otra palabra que sea útil para exponerla en esta enseñanza, les agradecería mucho, hermanos. Si alguien por ahí tiene la Peshita o si alguien tiene ahí alguna otra versión, la de lenguaje actual, me gustaría saber cómo dice. Pero aquí dice que en toda sabiduría, aquí sí que hay una lista de sabidurías con las que se puede llegar a tener conocimiento de la voluntad de Dios. Para mí eso es un tesoro. Es algo que debemos darle un valor adecuado, correcto, hermanos. Porque ¿qué significaría que un cristiano en estos días, fíjense, les hago esta pregunta, hermanos, a ver quién me quiere responder. ¿Qué significaría para un cristiano en estos días tener el conocimiento pleno de la voluntad de Dios? No estar discrepando, no estar imaginando, no estar suponiendo de lo que Dios quiere o quisiera hacer con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, con México, con Colombia, con Estados Unidos, con los estados, etcétera. Que no estuviéramos suponiendo, que no estuviéramos imaginándonos la voluntad de Dios, ni cayendo en prejuicios humanos de acuerdo a criterios de cada uno. Porque el apóstol Pablo es bien claro, aquí en el versículo 9, él ruega a Dios para que la iglesia tenga el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué sería un cristiano hoy en día si tuviera el pleno conocimiento de esa voluntad sagrada? ¿Qué tan útil sería a una sociedad, a una nación, a una iglesia, a un pueblo cristiano? Un hombre, una mujer, conociendo plenamente la voluntad de Dios. Insisto, sin suposiciones, sin imaginaciones y sin criterios basados en razonamientos meramente humanos. El apóstol está preocupado. Y si seguimos leyendo, ahora vamos a leer el versículo 10, porque la pregunta es, ¿qué pasaría con un cristiano hoy en día con ese conocimiento de la voluntad de Dios? Dice el versículo 10, mire cómo dice. Para que andéis como es digno del Señor. Y me gustaría que subrayáramos, hermano, esa parte. Digno del Señor. Agradándole en todo. Dando fruto
en toda buena obra. Y mire, a mí me gusta mucho esta parte del texto. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay mucho más todavía que decir. En este mismo versículo, en esta porción de la carta del apóstol a los colosenses, hay mucho más, hermanos, pero observando el título de la enseñanza de esta noche, inteligencia espiritual, quiere decir entonces que pudiera haber alguien que siendo espiritual no fuera inteligente. No dejando de observar el versículo 9, estamos hablando de que esta carta está dirigida a cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No está dirigida a no creyentes, no está dirigida a gente que no es cristiana. Esta carta está Amén. dirigida, está hecha para cristianos. Entonces yo quiero ponerme en el lugar de quien recibe la carta y tratar de esforzarme por entender el criterio o la inquietud del apóstol. Yo ruego a Dios, hermanos, yo ruego por ustedes para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría, estoy en el versículo 9, y también en la comprensión, dice la versión de las Américas, en la comprensión espiritual. ¿Puede alguien ser espiritual y no comprender? ¿Puede alguien tener sabiduría y sin embargo no conocer la voluntad de Dios? Son preguntas, hermano, que son las que quiero utilizar como arrancadores en esta enseñanza para disertar, para meditar, para reflexionar y decir, ok, ¿será posible entonces que alguien pueda tener el conocimiento de Dios, pero en ciertos niveles en los que no se considere inteligente, intelectual o correcto? Aleluya. No sé, hermano, si ya estoy captando su atención o si de alguna manera usted también ya está siendo parte de este razonamiento o de este cuestionamiento, porque hoy en día nos encontramos con mucha exposición de la palabra, pero mucha de esa palabra que hoy podemos ver en internet, que podemos ver en redes sociales, mucha de esa palabra no incluye sabiduría de Dios. Otra palabra no incluye la voluntad de Dios. Entiéndase, hay gente que está predicando, pero sin la voluntad de Dios. O que está predicando palabras que no están en la voluntad de Dios, o que no reflejan o que no transmiten la voluntad de Dios. ¿Será que alguien está predicando la palabra de Dios como él dice, pero ejerciendo su propia voluntad? No sé si me están entendiendo, hermanos. Yo no los quiero confundir, porque de eso se trata esta noche la palabra. Inteligencia espiritual. Yo puedo predicar y decirle a la gente que estoy predicando la palabra de Dios, pero yo no estoy transmitiendo la voluntad de Dios, sino que puedo estar transmitiendo mi voluntad o la voluntad de una religión o la voluntad de un movimiento religioso o de una corriente ideológica muy lejos de la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos lo están recibiendo como si fuera palabra de Dios y no contiene sabiduría de Dios. Porque dice el versículo 9 que ruega el apóstol que ese conocimiento de la voluntad de Dios sea en toda sabiduría. Y se va entendiendo, se va sobreentendiendo entonces que hay una lista, no sé si pequeña o larga o grande, de sabiduría. Porque cuando dice toda, en la versión de las Américas, toda sabiduría, entonces quiere decir que no quede ningún resquicio o que no escape ninguna expresión de sabiduría. Amén. Y cerramos el versículo Amén. 9 con esta expresión del apóstol. Y también con toda comprensión espiritual. La palabra es espíritu, la palabra es espiritual. Nuestro Dios es espíritu. Amén. Su palabra es espíritu. El contenido de su palabra es espiritual. Y sin embargo, pudiéramos nosotros caer en el detalle de no comprender ese contenido espiritual de la palabra de Dios. Porque hay muchas razones por las que el apóstol está inquieto con la iglesia en Colosas.
Y permítame abrir mi corazón y decirle también de parte de Dios, hermano, y el Señor, nuestro Dios, está inquieto también ahora con la iglesia en todo el mundo. Con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos viendo, estamos siendo testigos de cosas muy interesantes y muy importantes, hermanos. Pero lo que a mí más me inquieta es ver cómo la fe de mucho pueblo está siendo probada, está siendo conmovida, está siendo zarandeada. Y ya estamos escuchando de muchas situaciones que pudieran no ser edificantes para muchos, pero que para otros, de acuerdo a su edad y madurez espiritual, es parte de un desarrollo, es parte de un propósito espiritual, pero que no todos alcanzan a comprender o no alcanzamos a comprender. Por eso quise tocar este punto, hermano, y entrar en este tema, porque es importante en estos días. A muchos, este zarandeo los va a derribar, los va a tirar. Y a otros, según la sabiduría y la comprensión espiritual, los hará crecer, los hará avanzar, los hará madurar, los fortalecerá. Y yo quiero ser, no sé usted, querido hermano, pero yo quiero ser de los que reciben esta zarandeada para bien. ¿Cuántos dicen amén? Para ser mejor, para avanzar, Amén. para crecer. Lo que dice en el versículo 10. ¿Alguno de ustedes, hermanos o hermanitas, quisiera ayudarme leyendo Colosenses 1:10, por favor? En otra versión que no sea la de las Américas. Amén, pastor. Gracias, hermano Jorge. Colosenses 1:10. Dice, para que anden de una manera digna de Jehová, a fin de que le agraden plenamente mientras siguen llevando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios. Ok, gracias, mi hermano Jorge. Amén. Entonces quiere decir que puede haber mucha gente que que ande en las cosas de Dios, pero no de forma digna. Pudiera ser entonces que hay gente que tiene conocimiento de Dios, pero no es agradable a Dios. No sé si ya se percató de este detalle. Es lo que le inquieta al apóstol. Bueno, hay dos palabras científicas que quiero utilizar para aclarar este asunto, este aspecto, hermanos. Y son dos palabras que si usted tiene un diccionario en la mano, se lo agradecería mucho para que todavía este aporte sea todavía más enriquecedor y de bendición. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Tiene un diccionario a la mano? Estaría excelente que usted leyera lo que significa genotipo, con G de gato, genotipo. Y para los que están apuntando, anótenlo así, genotipo. Y la segunda palabra es fenotipo, con F de feo, fenotipo. Genotipo es la carga genética que lleva la gente que no se ve. El fenotipo es la forma que tiene la gente, el color de cabello, el peso al nacer, el peso al morir, la pérdida de agua, en fin, todos los datos que lleva la gente por fuera. Muy bien, hermano. ¿Eso me lo leyó en un diccionario o ya es parte de su conocimiento? Es parte de mi conocimiento. Perfecto, hermano. Es correcto, es correcto. Sin embargo, hay todavía más definiciones que nos van a enriquecer más en cuanto al concepto de estas dos palabras. Genotipo y fenotipo. Lo que usted me acaba de decir es correcto hablando fisiológicamente, pero hay más aplicaciones que podemos darle a estas dos palabras para entender precisamente la preocupación del apóstol Pablo y que, bueno, él no lo manejó así, pero yo lo quiero compartir con ustedes de esta forma para que quede más claro. Lo que sigue es una bendición, una bomba, hermanos, que nos va a bendecir en gran manera el Señor a todos nosotros. Y más en estos días que estamos atravesando, hermano. Y debemos estar agradecidos que el Señor nos eligió para ser testigos de estos acontecimientos. Debemos sentirnos muy honrados, hermanos, y darle gracias a Dios, Señor. Gracias porque me elegiste para pasar esta etapa, para pasar esta era, para vivir estos tiempos y ser parte de un propósito celestial y poderoso en la tierra.
a nivel iglesia y a nivel sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastor. ¿Me permite, se me hace leer en la Biblia Pechita 1:10? Por favor, hermanita, por favor. Para que se conduzcan como es recto, agradando a Dios en toda buena obra, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así es. Bien, hermanos, ¿se dan cuenta que esta inquietud del apóstol es precisamente que ningún cristiano se estanque en el conocimiento de Dios, que siempre haya avance, que siempre haya crecimiento, que haya una manera de conducirnos que agrade a Dios? A eso se refiere cuando nuestras obras sean dignas de Dios. Y en toda buena obra. Esta parte de la Biblia, esta parte de la carta del apóstol, muchos cristianos la han interpretado como que debemos ser perfectos. Y no, hermanos, vamos hacia la perfección. Amén. Vamos hacia la perfección, pero esa perfección se notará, se revelará en la glorificación de los hijos de Dios, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Tenemos que ir, como dice la Escritura, como el día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, sin embargo, muchos cristianos han hecho una mala interpretación de este versículo diciendo, aquí dice el apóstol que hay que ser perfectos. No dice así. Dice que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Y por eso quiero que utilizar estas dos palabras científicas, genotipo y fenotipo, para explicar algo a detalle y que nos quede claro a nosotros, por ejemplo, hoy que estamos recibiendo esta palabra de parte del Señor, que nos quede claro qué pide, qué espera el Señor de nosotros. Y que de alguna manera el apóstol Pablo sabía que se podía lograr y que sin embargo en Colosas era necesario su ruego, su clamor a Dios para que esto se llevara a cabo. Y que hoy en día, hermanos, permítanme decirlo a este humilde servidor, ya hablando como pastor, hermano, cómo me gustaría que esta petición, esta oración, este ruego del apóstol Pablo, hoy en día fuera una prioridad en todo el liderazgo cristiano, en toda la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo esté en otro nivel, que esté preparada, que a pesar del zarandeo, a pesar de todas las pruebas, las luchas que estamos ahorita, no sé si me permitan usar la palabra sufriendo o viviendo, otros quizá lo estén disfrutando, todo depende, ¿verdad?, del criterio de cada quien, pero que se muestre la gloria de Dios en la iglesia, en los cristianos, en los hijos de Dios. Y no me gusta usar mucho el término hijos de Dios porque ya ve que la gente está muy errada con la idea de que todos somos hijos de Dios. Entonces a mí no me va a escuchar mucho usar ese término, aunque lo debería usar porque estamos hablando de que los hijos de Dios son los que en verdad, ahorita lo vamos a explicar con las palabras científicas que estoy usando para explicarles qué significa ser un hijo de Dios en verdad y no en términos religiosos. Yo Amén. tengo el de genotipo, pastor. ¿En un diccionario, hermana Marilena? Sí. Muy bien. Por favor, ¿nos los puede leer, hermanita, por favor? Dice genotipo, conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Amén. Conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Ajá. Genotipo. Genotipo. Entre paréntesis, información genética, tal como me lo había dicho nuestro hermano anteriormente en su participación. Se me escapó su nombre. Es la información genética. Amén. Y ahora estaría interesante ver qué es un fenotipo. ¿O qué significa fenotipo? Si me permite, pastor, tengo el diccionario de la Real Academia. ¿Sí? Voy a remitirme a él, permítame tantito. Gracias, hermana, gracias.
Ay, Dios mío, ya se me fue. Es que como lo estoy viendo electrónico, Sí, hermanita, no se preocupe. es fenotipo. Lo voy a volver a escribir. Fenotipo. Consultar. Fenotipo. Dice, es manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente. Manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente. Eso es fenotipo según el diccionario de la Real Academia. Muy bien, hermanita. Muchas gracias. ¿Me De siguen nada. escuchando bien? Sí, Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermana. Manifestación variable del genotipo, dependiendo del medio ambiente. ¿Se entiende, verdad? Así es, hermano. Lo voy a explicar en otras palabras, hermanos. Genotipo, información genética. Fenotipo, la manifestación de los genes adaptándose a su medio ambiente. La transformación o la derivación o maleabilidad de los genes según su medio ambiente. Entonces, genotipo, estamos hablando de alguien que es genuino, original, con una información genética auténtica. Fenotipo, estamos hablando de alguien que se adapta al medio ambiente, de modo que cambia su manifestación genética. ¿Cómo lo explico de forma más práctica? Ok, hermanos, hay quien es moreno porque lo trae en sus genes. ¿Amén? Hay quien es moreno de piel porque lo trae en sus genes. Hay quien es moreno de piel porque se adaptó a un medio ambiente caluroso. A la hora de que esta persona lo regresemos o lo cambiemos de ambiente, va a cambiar su color moreno otra vez a pálido o güero. No sé cómo se diga en Colombia, hermanos. Entonces quiere decir que los genes son auténticos, pero también tienen la capacidad, fenotípicamente hablando, de adaptarse al medio ambiente y cambiar. Y me va a decir usted, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando de la inteligencia espiritual? Tiene que ver mucho, hermanos, porque ahora quiero que anoten en su cuaderno o quiero que anoten en su corazón que hay muchos cristianos genotípicos y también hay muchos cristianos fenotípicos. como el camaleón. Como el camaleón, exactamente. ¿Qué hace el camaleón? Según el ambiente que le rodea en cuanto a color, el camaleón se adapta para pasar desapercibido, camuflajearse, se dice. Ok, déjeme explicarlo entonces de esta forma, hermanos. Quiere decir que existen muchos cristianos que han aprendido a adaptarse al medio ambiente espiritual. No son espirituales, son adaptables. ¿Aló? ¿Alguien dice amén? Amén. Hay quien no es espiritual genéticamente hablando, sus genes no producen una vida espiritual. Sin embargo, este ser humano, este hombre, esta mujer, es muy fácil de adaptarse a un medio ambiente espiritual, sin ser espiritual. Entonces encontramos que según la definición de estas palabras científicas, aplicándola en estos términos del apóstol Pablo y su inquietud a la carta a la iglesia de Colosas, de que hay muchos hermanos que aunque son cristianos, aunque aparentan tener sabiduría, aunque tienen conocimiento de Dios, no andan conforme a lo que le agrada a Dios, ni de manera digna de Dios, y no crecen en la voluntad ni en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Amén. ¿Cómo vamos, hermanitos? ¿Están siendo bendecidos? ¿Están siendo Amén. inquietados? Probablemente el Espíritu Santo en esta hora esté abriendo los ojos y tocando nuestras más profundas fibras para hacernos entender esta luz, esta verdad. Amén. Entonces hay muchos cristianos que se han adaptado a la iglesia. Hay mucho cristiano que se ha adaptado a una vida espiritual. Hay muchos cristianos que son cristianos porque se adaptaron, no porque lo traigan en los genes. No son cristianos auténticos, no son cristianos originales. Bien dice mi hermana Marilena, llamémosle de cariño los cristianos camaleones. O ni siquiera es un poquito conflictivo para mí ponerles el título de cristianos. No sé si me comprende, hermanos. Porque hace todo como un cristiano, pero sin embargo no es cristiano. Ora como cristiano, habla como cristiano, canta como cristiano, lee la Biblia como cristiano, pero no vive como cristiano. Pero no crece como cristiano, pero no avanza como cristiano. ¿Aló? Sí. ¿Por qué? Versículo 10. Dice el apóstol, estoy rogando así para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Diga conmigo, en todo. Amén. En todo. Amén. No agradándole en parte. No agradándole en porcentajes. No agradándole solo el domingo. No agradándole solo el día que tenemos reunión. En todo. Dando fruto en toda buena obra, no nada más en las cosas que tienen que ver con Dios. No, pastor, yo he sido de buen fruto. Mire, yo ya diezmo, yo ya ofrendo, yo ya levanto las manos. Mire, yo ya hablo en lenguas. Mire, yo ya ayudo a los hermanos, yo ya limpio la iglesia. No, hermano, ayudas al menesteroso, ayudas y provees la necesidad al indigente, amas a tu prójimo, perdonas a tu enemigo, da buen fruto en toda buena obra, en toda, no nada más en las cosas que son de la iglesia. Y por último, estoy en el versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú no te quedaste nada más con los principios básicos. Un verdadero hijo de Dios crece, continuamente crece, avanza, crece, cada vez sabe más de Dios, cada vez lo conoce mejor, cada vez se le revelan cosas más interesantes, más profundas, más secretas, más ocultas de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios anda en completo y constante crecimiento. Aleluya. Versículo 11. Mire, hermano, lea conmigo. Fortalecidos. Oh, esto está fuerte, hermano. ¿Listos? Fortalecidos con todo poder. ¿Con qué, hermanos? Con todo poder. todo poder. Según las fuerzas del ser humano. ¿Amén? Amén. No dice así. Según la potencia de su gloria. Si algún hermanito tiene otra versión, sería interesante escuchar esta parte de la carta. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. ¿Cuántos son fuertes? Sí, amén. Dice así, en la pechita también. Y siendo fortalecidos con todo poder y en toda perseverancia, paciencia y gozo, según la grandeza de su gloria. Según la grandeza de su... Ahí ya incluye paciencia, perseverancia, ¿sí? En la de las Américas dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Entonces quiere decir que hay perseverancia, hay paciencia. ¿Qué más, hermanita? Y gozo, Perdón, ¿verdad? el gozo y gozo, Y- perseverancia, paciencia y gozo, según según la grandeza de su gloria.
Ok, hermanos, ¿cuántos tienen gozo? Amén. ¿Según la grandeza de su gloria? Amén. ¿O tenemos gozo porque la cartera sí tiene billetes? ¿O tenemos gozo porque, no sé, hermanos, porque se curaron los familiares enfermos? La carta es explícita. Yo aquí en la de Versión de las Américas hablo solamente de ser fortalecidos con todo poder, con todo poder, con todo poder. Esto está profundo. No quiere decir que esté fortalecido solamente en cuestiones de mi fe. No, aquí dice que con todo poder. Fortalecido con todo poder. Poder motriz, poder, ayúdenme, poder mecánico, poder... ¿cuántos poderes hay, hermanos? Poder espiritual, poder físico, poder emocional, Mental. poder mental. Gracias, hermanita. ¿Cuántos poderes hay? Hay cantidad interesante de poderes. Y aquí el apóstol dice pues, que seamos fortalecidos con todo poder, pero según la potencia de la gloria de Dios. Y ahora, ¿quién de ustedes conoce la potencia de la gloria de Dios? Por poner un ejemplo, el apóstol Juan dice que nada más de estar en su presencia, que cayó como muerto. ¿Aló? Sí. Amén. 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 Entonces creo que algo que llega a ignorar la mayoría de los cristianos es la potencia de la gloria de Dios. Pastor, ¿Sí, hermano? en la versión de Dios habla hoy, ¿Sí? dice así: pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Ándale. Está un poquito más claro, con un lenguaje más actual. Que Amén. seamos llenos del poder de Dios para poder soportar todo con paciencia y perseverancia. Amén, hermanos. Aquí yo estoy obligado a hacer una pequeña pausa, hermanos. Sí somos capaces de soportar todo. O perdemos la paciencia muchas veces. No somos capaces de perseverar. Llegamos a ser un poco volubles. Eso son características de un cristiano fenotípico. Alguien que solamente se adaptó al ambiente cristiano. Miren, el genotípico es el que es cristiano en sus genes, desde sus genes, sus células, todas son cristianas y todas están sometidas a la buena voluntad de Dios y a agradarle en todo. El fenotípico es aquel que aprendió costumbres. Aló. Si Sí. alguien quiere, puede incluso decir ay, si no quiere decir amén, ¿eh? Pero hay cristianos que lo son por costumbre. Se aprendieron las costumbres cristianas, se aprendieron las tradiciones cristianas, el lenguaje cristiano lo aprendieron, ya saben decir amén, ya saben decir aleluya, ya saben decir gloria a Dios, ya saben cambiar la voz a hacer la oración, ya saben decir como 500,000 veces Padre en una oración por los alimentos, porque se adaptaron a un ambiente cristiano, aprendieron costumbres, tradiciones y nada más las repiten. ¿Aló? Pastor, Sí, mi hermana. pastor, no, me corrige mi pastor si lo dice, si lo digo mal, pero creo que a mí me ministra el hecho de que un fenotipo es uno que no ha nacido de nuevo, porque realmente el que ha nacido de nuevo, pues nueva criatura es. Amén. Nueva Así creación. Entonces, así traiga sus genes de Adán, en su nueva creación ya viene si se pudiera llamar,
los genes espirituales en Cristo el Señor. Entonces, para mí el fenotipo es el que no nació de nuevo. Sí, es correcto. Solamente que lo difícil, hermano, o lo complicado es identificarlo, porque hasta el fenotipo sabe fingir un nuevo nacimiento. ¿Aló? Bueno, ya eso es con Dios. Sí. Por eso les Es digo. el, Sí, hermana Mari. es el religioso, digo. El religioso, sí, llamémosle fariseo, legalista, etcétera. Hay muchos adjetivos para ese tipo de personajes, ¿verdad? Pero son los más, hermanos. Son los más. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya me has entendido. Necesitamos inteligencia espiritual. Sí, amén. Necesitamos esta oración del apóstol Pablo, la necesitamos con urgencia en estos días. Necesitamos que el cristiano verdadero sea fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo. Porque hay quien es paciente pero se enoja. Hay quien persevera pero fastidiado. Y aquí el apóstol dice, no, que todo eso se manifieste con gozo y según la potencia de su gloria. Versículo 12. Vamos al 12, hermanos, amén. Dando gracias al Padre, mire, como dice aquí, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Para compartir la herencia de los santos en luz. Dios nos ha capacitado para ser partícipes de esa gran bendición, la herencia de los santos en luz. Eso es profundo. Eso es muy profundo, hermanos, y obviamente que no lo tocaré esta noche, porque es algo tan bonito, tan fuerte, que necesitamos disertarlo por separado, para no perder detalles de lo que significa la herencia de los santos en luz. ¿Qué es una herencia? Algo que el Padre ha dejado para los hijos. Quiere decir entonces que hay una herencia, hay algo que el Padre ha dejado para sus hijos, no para todos. ¿Cómo son identificados los hijos? Los santos en luz. Ya en algún momento el pastor Javier ha dado diferentes estudios muy reveladores con respecto a lo que significa en verdad ser hijo de Dios y cómo las escrituras revelan en los números Strong lo que significa ser hijo de Dios según las escrituras antiguas, ¿verdad? El arameo y el griego con el que fueron escritos los rollos originales. Entendiéndose que hijo de Dios se refiere a los primogénitos de cada creación. Bueno, ya en algún momento usted podrá, el pastor nos ayudará remitiéndonos a esos estudios que ya están en internet, hermanos. Pero entonces nosotros ya estamos capacitados, un verdadero, un genotipo, déjeme decirlo así, un genotipo ya tiene la capacidad de compartir la herencia. Eso está fuerte, de disfrutarla, de poseerla, junto con los santos en luz. Versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y nótese que está conjugado en verbo pasado. Él no nos va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la Biblia dice que ya nos libró. Amén. Él ya nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, verso pasado, al reino de su Hijo amado. Esto me llena de esperanza, de fuerza, de gozo, de entusiasmo, hermano. No estamos donde siempre, o no deberíamos estar donde siempre. El Señor tiene otros planes para nosotros, para los suyos, para sus hijos, para sus amados, para su iglesia.
Aleluya. Ok. Ayúdeme a leer algo en otra porción de la Biblia. Me gustaría que algún hermanito me ayudara a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y el versículo 12 de ese capítulo. Juan 16, 12. ¿Quién dice yo? Amén. 16:12, ¿verdad, pastor? 16, 12, por favor, hermanito. Allá no en Lucas, perdón. No se preocupe, hermano. ¿Era 16:12? Sí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. ¿Esa, Otra pastor? vez, hermanito. Sí, esa. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar. Son palabras de Jesús. Sí, amén. Ahora léame el versículo 3, hermanita, por favor, ya que está ahí. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y tendremos conocimiento de su voluntad. Amén. Los hijos de Dios conocemos la voluntad plena de nuestro Padre. Jesús dijo lo siguiente, Juan 16, 12, tengo muchas cosas que decirles, pero hoy o por ahora no las pueden soportar, pero vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu de verdad. Él los va a guiar, les revelará toda verdad y les dará el conocimiento incluso de lo que habrá de venir. Pastor, ¿Sí, manita? con su permiso leo el 12 al 13 en esta. Que dice, en la pechita dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Amén. Conocer la voluntad del Padre, conocer lo que está incluso por suceder. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad, que no habla de él mismo, que habla lo que ha escuchado del Padre. ¿Queda claro eso? Pero que en los momentos en los que Jesús lo está diciendo a sus discípulos, en aquel presente que ya es nuestro pasado, Jesús les dijo, es que ahorita no lo pueden entender, no lo pueden soportar. Pero va a venir el Espíritu Santo. Y Él les va a guiar a toda verdad. Él es el Espíritu de la verdad. Y les dará a conocer lo que incluso habrá de venir. Entiéndase en forma global la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Amén. Era Amén. difícil para los discípulos de Jesús, era difícil entender la voluntad del Padre sin el Espíritu. Eso lo dijo el Maestro hace más de 2000 años. 40 días. Perdón. Sí, hermanita. Aquí también tengo otra forma. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber.
y os lo hará saber. Amén. Así es, hermanita Marilena. Entonces, miren, algo interesante aquí con respecto a esto que estamos leyendo en Juan. Vean la operación del Espíritu Santo, amén. Vean la operación del Espíritu Santo. Y aquí me gustaría que tomaran o que descubrieran lo siguiente. En el mundo que no es cristiano, en el mundo en general, el Espíritu opera desde afuera. El Espíritu Santo opera desde afuera, es como un extraño. Pero en la iglesia, en los hijos de Dios, en los verdaderos cristianos, el Espíritu opera desde adentro. Y hay una gran diferencia. Él les va a guiar. El fenotipo ve a Dios o ve al Espíritu como un acompañante. Y el genotipo tiene al Espíritu como un tripulante al volante. Llamémosle piloto. Les decía que en el mundo el Espíritu Santo opera desde afuera. En el fenotipo, el cristiano fenotípico ve a Dios como un acompañante. Ahí estábamos, ¿verdad, hermanos? Sí. Sí. Y el genotipo, el cristiano de verdad, el Hijo de Dios, en la iglesia, el Espíritu opera desde adentro. ¿Cómo ve el Hijo de Dios al Espíritu Santo? Como un tripulante, mejor dicho, como un piloto, el que va al volante, porque Él es el que guía. Gloria a Dios. Y hay una gran diferencia entre ver a Dios operando afuera y ver al Señor operando desde adentro. Aquí necesito recalcar este detalle, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual radica en eso precisamente. ¿Sí? ¿Quién tiene el control de tu mente, de tu vida, de tu alma, incluyendo emociones, sentimientos? Si somos fenotípicos, adaptados a la religión cristiana, entonces siempre Dios va a venir desde afuera a corregirnos. Pero si somos verdaderos cristianos, hijos de Dios, genotípicos, entonces ya lo traemos en los genes. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que tiene el control, el dominio. Él es el que nos mueve desde adentro. ¿Por qué? Porque Él opera adentro. No es un ajeno, no es un extraño. Amén. Amén. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 15, hermanos, capítulo 15, versículo 26. Hay algo que también necesitamos ahí leer. 15, 26. No sé si ya lo tengan, hermanos. Amén. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y luego el 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces el Espíritu Santo es el que viene operando en el verdadero cristiano, operando desde adentro y da testimonio ¿de quién? De Jesucristo, de nuestro Salvador. No necesitamos ser convencidos por nada del exterior, no sé si me está entendiendo, no necesitamos ser convencidos por nada del exterior. El verdadero cristiano es convencido desde el interior por el Espíritu Santo que da testimonio. Ese es el verdadero nacimiento que decía mi hermana Jenny hace rato, un nuevo nacimiento, no genuino, no falso. El fenotípico sabe fingir un nuevo nacimiento, el genotípico es un nacimiento auténtico, genuino. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo dando testimonio, obrando desde adentro, desde su corazón, desde su interior, desde sus entrañas, ¿sí? En el Espíritu hay un mundo en el que la carne es invitada a participar. A ver si vamos comprendiendo esta parte, hermanos, de la inteligencia espiritual. Si yo soy un verdadero hijo de Dios,
¿El Espíritu Santo opera desde dónde? Desde adentro. Desde adentro. Entonces no soy convencido por nada que pase afuera. Estoy convencido por lo que está pasando dentro de mí. Entonces, en una verdadera vida espiritual, ¿sí? La carne es la invitada a participar de mi naturaleza espiritual. Yo soy el que invito a mi carne a participar de mi naturaleza espiritual. Amén. Amén. Lo exterior, lo físico, yo lo invito a ser parte de mi naturaleza espiritual. Lo contrario sería lo siguiente. El fenotípico, el falso, es el que en la carne empieza a crear un mundo religioso donde invitan al espíritu a participar. ¿Aló? ¿Sí se entendió esa parte? Sí. El fenotípico es alguien que forma un ambiente, crea, porque lo aprendió de tradiciones y costumbres, y es el que está invitando al espíritu a que sea partícipe de ese mundo creado por él mismo. Mientras que el verdadero Hijo de Dios tiene una naturaleza espiritual e invita a la carne a participar de esa naturaleza espiritual. Y el Espíritu Santo, que opera desde adentro, comienza a tomar control incluso de lo que está afuera. ¿Por qué? Porque cuando la carne acepta ser partícipe de esa naturaleza, entra bajo los dominios y el control del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Gloria a Amén, Dios. pastor. Yo me entusiasmo, hermano. Cuando dice que mi carne te anhela. Amén. Amén. ¿Perdón, hermanita? La palabra donde dice que mi carne te anhela, o sea, es una consagración absoluta. Sí, amén. Mi carne te anhela. Ahí es, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo haciendo partícipe a la carne de esa naturaleza, de ese mover. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Aunque ahí, bueno, ya el alma se entiende como esa entidad no material, ¿verdad? Del ser humano. Sí. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Entonces, la inteligencia espiritual radica en eso. De ahí la preocupación del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, y que hoy lo estamos aplicando a la iglesia de la actualidad. Tenemos este detalle. Sí tenemos una iglesia espiritualmente inteligente. Sí tenemos una comunidad cristiana que conoce plenamente la voluntad de su Padre. ¿En verdad estamos viendo en la iglesia cristiana el mover del Espíritu Santo desde adentro? ¿O estamos viendo una iglesia que siempre, de manera constante, está invitando a Dios a ser parte de su ambiente? Déjame hacer un comentario, hermano, entre paréntesis. Actualmente abundan muchos cánticos que catalogan como alabanzas. No sé si te has fijado. Pero donde el protagonista del cántico es el ser humano, es el hombre. Y el invitado es el Creador, es Dios, o el Espíritu Santo, o Jesús, como diciéndole, ven a mi mundo, ven a mi esfera, haz llover aquí, entra a este lugar. Como que el anfitrión es el ser humano y el ajeno, el extranjero es Dios. No sé si se ha fijado. Sobre todo últimamente en cuestión de la alabanza y la adoración. Parece que el invitado es el Espíritu o es Dios. ¿Sí se ha fijado, hermana? Sí. Y yo estoy entendiendo que es al revés. Los invitados somos nosotros. Los ajenos, los extraños somos nosotros. El Espíritu Santo obrando desde adentro de la iglesia, el Espíritu Santo obrando desde adentro del cristiano, es el que invita al exterior a ser parte de una naturaleza y de una esfera espiritual. Yo digo que debemos sentirnos muy honrados de que Dios nos incluya en su esfera y que nos invite a entrar. Amén. Yo, por ejemplo, hermanos, cuando el Señor me permite
hacer acto evangélico o evangelístico. Yo obviamente respeto cada quien su sentir, su proceder, pero yo ya tengo mucho tiempo donde no le digo a la gente si quiere dejar entrar a Jesús. Yo le digo a la gente, oye, ¿me dejas orar para ver si Jesús te deja entrar a ti en su corazón? Así es. Yo quiero orar por ti para pedirle a Dios a ver si te deja entrar en su mundo, en su corazón. Porque mira, hermano, antes yo sí invitaba a la gente que dejara entrar a Jesús en su corazón. Y luego ya me tocaba ver a la gente en otros ámbitos con Jesús en su corazón, supuestamente, pero haciendo cosas indebidas. Y obviamente como que Jesús no es un objeto de bolsillo que podemos llevar a donde no le honran, donde no le obedecen, donde no le conocen. Yo creo más en un proceder del Espíritu Santo, genotípicamente hablando. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él vino a lo suyo y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, el Señor les dio potestad de llegar a ser, de ser llamados, de ser hijos de Dios. Aleluya. Entonces quiere decir que el Señor ya tiene una elección hecha. Y hay quienes aquí abajo ya tienen eso de ser espiritual, ya lo traen en los genes. Aló. Amén. Primera de Corintios 2:14. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos? Primera de Corintios 2:14. ¿Quién guste ayudarme a hacer la lectura, hermanos? Ya vamos llegando a la conclusión. Amén. Sí, mi hermano, gracias, hermano Jorge. Sí, Primera de Corintios 2:14. En la Valera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. El hombre natural, gloria a Dios, no puede entender las cosas de Dios porque son espirituales. Entonces el fenotípico no lo puede entender, pero sí lo puede imitar, sí puede copiarlo, sí puede adaptarse, puede adoptar costumbres, tradiciones y parecer hijo de Dios, aunque no lo entiende. Aleluya. ¿Cuántas frases supuestamente cristianas? Señor, yo no entiendo, pero aquí estoy. O ese canto, ¿cuántos se acuerdan de ese canto? Lo tengo, no lo entiendo, pero lo tengo. El hombre natural no entiende nada. Recuerda que ya leímos un versículo donde Jesús le dijo a sus discípulos, no pueden entenderlo, esto no lo pueden soportar, pero vendrá el Espíritu Santo y todo va a cambiar. De alguna manera, en algún momento todos podríamos haber sido naturales, pero entonces el Señor, operando desde adentro, nos cambia por completo. Nos hace partícipes de una naturaleza espiritual y nos hace avanzar, crecer, ir hacia adelante, adquirir conocimiento, poder, perseverancia, paciencia, gozo, según la potencia de la gloria de Dios, y nos hace inteligentes espirituales. Gloria a Dios. Como dice el pasaje, ¿no? Hasta que la aurora es perfecta. Amén. Sí, estamos en un proceso. Pero es de cuidado el no estancarnos, amados hermanos. No te estanques, no te atores, no te quedes rezagado. El paso, el ritmo
lo impone el Espíritu Santo, porque es el que ha sido enviado en esta era, en estos tiempos, en esta dispensación, en esta etapa. No es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo. Él ahora es el que ha tomado el mando, es el comandante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Primera de Corintios 2:12. ¿Quién quiere ayudarme a leer esto, hermanos? Ya vamos a ir concluyendo esta noche la enseñanza. Primera de Corintios 2:12. Ya estábamos ahí cerquita, 2 versículos atrás de lo que acaba de leer mi hermano Jorge. Leemos algo también muy interesante y muy importante marcar en esta noche, en esta enseñanza. Primera de Corintios 2:12. 2:12, hermana Irene, por favor. Sí. Ahorita se lo leo, aquí está. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Gracias, hermana Irene. No hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ya vieron? Sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Entonces hay de espíritu a espíritu, hay de sabiduría a sabiduría, hay de conocimiento, entendimiento a conocimiento y entendimiento. El espíritu de Dios es el que nos lleva a entender, a saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los fenotípicos se mueven a base de señales, se mueven a base de sus sentidos. Aló, vamos concluyendo, hermanos, esto está fuerte, a ver. Sí. Necesito que tenga estómago para comerse esto. Los fenotípicos, los que se adaptan al ambiente cristiano, ellos a fuerzas necesitan una manifestación exterior para tener fe. Necesitan señales, necesitan ver, necesitan tocar. Mientras que los espirituales lo entienden todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu los lleva a toda verdad. Porque el Espíritu de Dios nos hace saber todo lo que Dios nos ha concedido. Porque el Espíritu de Dios nos hace partícipes operando desde adentro de una naturaleza espiritual. Y nos hace tener la plena seguridad de la participación de la potencia de la gloria de Dios para que seamos perseverantes, pacientes y gozosos, sin que nada de esto en nuestro interior dependa de lo que de alguna manera pudiera suceder en el exterior. Aleluya. Amén. Con el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, hermanos, y sabiendo todo lo que Dios nos concede por la participación del Espíritu Santo, compartiendo la herencia de los santos en luz, ya estoy haciendo uso de todos los versículos que esta noche hemos leído, hermanos. Entonces quiere decir que la inteligencia espiritual es una característica de alguien que es dominado. Voy a usar una palabra que puede sonarles un poquito extraña, pero ahí les va, hermanos. ¿Listos? Sí. Estamos hablando de alguien a quien muchos llaman el hombre espiritual. Es el ser humano poseído por el Espíritu Santo de Dios. Así literal. Todos los versículos que hemos leído esta noche nos hablan precisamente de eso, del dominio y de la autoridad que ejerce el Espíritu Santo sobre una persona, sobre una iglesia, sobre una nación, sobre un mundo. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré otro consolador. Dice una versión antigua. Les enviaré otro consolador. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían consuelo en Jesús, pero
se les iba a ser quitado. Hablo de los discípulos. Pero no se quedan solos. Si alguien está ahí contigo, hermano, ahí a tu lado, dile, hermano, es tu familia, es tu esposo, es tu hijo, es tu hija, es tu esposa, dile, no estamos solos, el Espíritu Santo está en nosotros. No les digas, está con nosotros, porque no es un compañero, no es un acompañante. Él está en nosotros. Él nos guía. Él nos hace aptos, Él nos capacita. Él nos enseña toda la verdad. Él nos hace avanzar, Él nos hace crecer, Él nos hace madurar. Nos enseña las cosas por venir. Nos muestra lo que escucha del Padre. Nos hace entender todo. Nos fortalece en todo poder. Nos hace ser perseverantes, pacientes y gozosos. No importa lo que esté sucediendo alrededor. Nosotros somos inteligentes espiritualmente hablando, porque no somos fenotípicos, porque somos genotípicos, porque esta naturaleza espiritual es parte de nuestros genes. Un nacimiento nuevo, auténtico, no religioso, no fingido, no falso. Gloria a Amén. Dios. Y mire, hermano, que esto ya se lo tengo que dar así rapidito como un dulce. Amén. ¿Cuántos quieren un Amén. postrecito? Amén. Hay 3 palabras hebreas. Amén, pastor. Y yo sé que Iglesia de Cristo Yobel están acostumbrados a digerir todo a detalle, con números strong y todo. Hay 3 palabras hebreas que ahorita se los doy nada más como un dulcecito, hermanos. No es, esto es como para hacer otro estudio aparte, amén. Pero la primera, y tiene que ver precisamente con la evolución del conocimiento de la voluntad de Dios. La primera palabra hebrea es peshat, con T al final, peshat, S-H, peshat. Y esto significa el conocimiento literal, lo básico, lo que pertenece al mundo, lo que digamos que conoce toda la gente. Peshat, conocimiento básico, conocimiento secular. ¿Sí se comprende? Sí, Es como decir la escuela primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, peshat, Conocimiento del mundo, pastor. conocimiento básico, conocimiento básico. La siguiente palabra hebrea es remes, con Z, remes, con Z. Y ese es el siguiente nivel, porque el remes en hebreo significa alegorías y parábolas, figuras, sombras. Y ese es el conocimiento del siguiente nivel básico, es al discipulado. Remes, discipulado. Es lo que les enseñaba Jesús a sus discípulos aparte, sí lo ha leído muchas veces en la Biblia, en los evangelios, ¿verdad? Una cosa les hablaba Jesús a la multitud, ¿recuerda? sí, Pero ya agarraba a sus discípulos, se los llevaba aparte y a ellos les enseñaba otras cosas. Es el siguiente nivel de conocimiento, remes. El tercer nivel de conocimiento se llama drosh. Es una palabra hebrea, drosh, S-H al final, D-R-O-S-H, drosh. Y también es parábola. Pero este conocimiento solo se les daba a los reyes. A los reyes, fíjese. Y tenemos el ejemplo de Salomón, de David, Josías, que de pronto Dios les daba a ellos un nivel de conocimiento interesante que sobresalía por encima de todo el pueblo de Israel. Entonces ya el conocimiento de un rey
ungido y movido y gobernado, dirigido por Dios, todo el pueblo de Israel reconocían que su conocimiento era drosh, era del tercer nivel. Y el cuarto es una palabra hebrea que es simple, es sod, S-O-D. Y esto implica secretos. Secretos. Y este conocimiento era el que Dios daba en la Biblia a los profetas y sacerdotes. Los secretos. Y digamos que son las cuatro palabras hebreas que hablan de los niveles de conocimiento de Dios. Y con esto vamos a concluir esta noche, hermanos. Estas cuatro palabras hebreas que revelan los cuatro niveles de conocimiento de Dios, y vamos a verlos como un postrecito, hermanos, después de tantas sacudidas que esta noche Dios nos ha dado a través de esta enseñanza. Porque seguramente a más de uno se le habrá acercado el enemigo a decirle, ya ves, tú no eres de verdad, tú eres fenotípico. Bueno, ahí le va este dulcecito. Estos cuatro niveles de conocimiento de Dios revelan también nuestro nivel de madurez y de edad espiritual. La enseñanza de esta noche se llamó inteligencia espiritual. ¿En qué nivel de conocimiento de Dios estamos, hermano? ¿Estás en Peshat? O sea, ¿sabes de Dios lo que todo el mundo sabe? ¿Eso es lo que tú sabes? ¿Lo que todo el mundo conoce? ¿Lo que todo el mundo escucha? ¿Lo que todo el mundo ha aprendido, ha leído? ¿Es lo que tú sabes? Entonces estás en el nivel básico. Estás en Peshat. Necesitas avanzar, necesitas crecer, hermano, porque ya llevas 20 años de ser cristiano y no sales de Peshat, no sales de lo básico. ¿Aló? ¿Me escuchan, hermanos? Amén. 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 Bueno, si ese no es tu caso, hermano, bueno, veamos el siguiente nivel, el secundario. Este nivel es remes. Si estás en remes, quiere decir entonces que tú ya estás teniendo un discipulado con el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Que el Espíritu Santo ya te toma a ti aparte del mundo, te separa de las multitudes, te separa de lo terrenal, te separa de lo carnal, te separa de lo físico y te empieza a enseñar cosas muy particulares que no todo el mundo sabe. Gloria a Dios. Regularmente, Iglesia de Cristo Yobel se mueve en remes, porque la palabra que nos predica el pastor Javier no es lo que predican todos los pastores. Estoy seguro que está de acuerdo conmigo. Amén. Porque ya es un discipulado particular. El Señor te separa del mundo, el Señor te separa de lo terrenal, de lo material, de lo físico, y te empieza a enseñar cosas que otros, que la multitud no sabe. Si es tu caso, entonces estás en remes, estás en la edad secundaria, según estas palabras hebreas. Pero no te conformes con eso, hermanos, tenemos que seguir. Acuérdate lo que leímos al principio, en Colosenses 1:9 al 14. Amén. Amén. Tenemos que pasar al siguiente nivel de conocimiento, que dijimos que era drosh. ¿Y qué significa ese nivel de conocimiento, pastor? Bueno, significa que ya entonces Dios te habla en otro idioma. Ya utiliza figuras, sombras, ya utiliza números strong, ya utiliza interpretaciones teológicas profundas, ya utiliza doctrina apostólica. ¿Para qué? Para que entonces ya de ti empiece a fluir la palabra del Rey. Cosas que nada más los reyes saben. Porque está escrito, hermano. Somos real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén.
Amén. Entonces, quiere decir que vas madurando, vas creciendo, estás en el nivel preparatoria del conocimiento de Dios. Y ya empiezas a tener los conocimientos de los reyes. Dios te empieza a tratar como a un rey, como a David, como a Salomón. Te empieza a otorgar conocimiento a nivel preparatoria, bachillerato. Gloria a Dios. Y el último, Sod, es ya a nivel universitario y ahí con sus especialidades, ¿verdad? Licenciatura, ¿cuál es el siguiente? Maestría Doctorado. y doctorado. Licenciatura, maestría y doctorado a nivel universitario, y ya son los secretos de Dios. Lo que ni siquiera los reyes saben de Dios. Lo que solamente los sacerdotes y profetas conocen del Señor, porque son los que entran a la intimidad con Él, al lugar santísimo. Gloria a Dios. Una comunión plena, constante, perseverante, firme, con Dios, con el Creador, con nuestro Padre. Esa es la verdadera inteligencia espiritual, no atorarnos, no quedarnos, no estancarnos, hermano. Físicamente hablando, no todos pudimos o tuvimos la dicha de contar con los recursos para que materialmente hablando aquí en el mundo adquiriéramos conocimientos profesionales. Y esto nos deja bien claro las limitantes que tenemos para desarrollarnos como un ciudadano en una sociedad o en una comunidad. Algo similar sucede en el ámbito espiritual, queridos hermanos, hablando del conocimiento de Dios. Tenemos que avanzar. Colosenses 1:9 al 14, ¿qué dice? Yo ruego a Dios, dice el apóstol, yo ruego a Dios para que ustedes sean llenos de todo conocimiento de Dios, para que ustedes tengan en Él toda sabiduría, para que crezcan, para que avancen, para que se manifieste la potencia de su gloria y sean fortalecidos en todo poder, perseverando, pacientes y con gozo. Aleluya. Y sean partícipes y puedan compartir la herencia de los santos en luz. No, pues no quería nada el apóstol Pablo, hermanos. No quería nada del apóstol Pablo. Y no quiere nada el hermano, el pastor Vicente. Yo ruego al Señor porque la iglesia en estos días entienda la voluntad del Señor. No se pelee con Él, no se enoje con Él. Todo tiene un propósito. Todo es parte del plan de Dios, no del diablo, de Dios. Muchos cristianos ya le están dando el protagonismo al enemigo con todo lo que está pasando, que la pandemia, que los grupos Illuminati, que los grupos reptilianos, que Satanás, que el anticristo. Y me da tristeza, hermano, oír cómo todos dan el protagonismo a la oscuridad, a las tinieblas, al enemigo de nuestras almas. Cuando en nuestro interior tenemos al más grande, cuando de nuestro lado está el Todopoderoso. Amén. Nosotros tenemos que ser parte de los hijos de Dios, donde el Espíritu Santo opera desde adentro y el exterior. Son objeto de invitación a entrar, a pertenecer, a participar de una naturaleza espiritual. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu gracia, tu bondad y tu piedad están siempre por encima de tus hijos, cubriéndoles, bañándoles, rodeándoles, escondiéndoles, protegiéndoles. Gracias, Padre, porque muchos de estos tesoros tú los escondiste de grandes sabios, de doctos, de poderosos,
y decidiste darlo a estos, nosotros, los pequeños. Gracias por Iglesia de Cristo Yobel, Señor, porque tú has decidido enseñarles cosas diferentes, porque nos haces partícipes de esa herencia de los santos en luz, de cosas que no todos comprenden, de enseñanzas y palabras que no todos pueden soportar. Gracias, Señor, porque nos sentimos honrados de ser participantes de este conocimiento. Pero, Padre, no dejamos de rogar, porque todos los cristianos, Señor, dentro de esta comunidad y dentro de toda la iglesia en el mundo, sea partícipe de tan grande bendición. De estos niveles de inteligencia espiritual, de este conocimiento, Señor. Y si aún hubiera naturales entre nosotros, Señor, bueno, tú tienes todo el poder para transformarlo, operando desde adentro, Señor, para cambiar por completo y radicalmente su mente, su alma, su cuerpo. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y aquí estamos tus hijos, aquí estamos tus siervos, aquí estamos tu ejército, aquí estamos tu novia, tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Háblanos, síguenos dando. Necesitamos, anhelamos, tenemos hambre y sed de tu Espíritu Santo, de ser guiados, de ser dominados, gobernados por Él. En todos los sentidos, en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te rogamos hoy, unánimes, Padre, que tengas a bien el que seamos hallados gratos delante de tus ojos para comportarnos de una forma digna, conducirnos en buenas obras como tú lo mereces, Señor, porque al único que buscamos honrar con nuestra vida es a ti. Y al único que queremos glorificar con nuestras obras es a tu nombre. A tu nombre, Señor. Sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.